Vamos a escuchar en este momento al profesor Raimundo Sea Olivares y me voy a permitir leer una breve hoja de vida. El profesor tiene una licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de postdoctorado en Estados Unidos y Alemania. Su campo de investigación es la química inorgánica. Es investigador del Instituto de Química de la UNAM desde 1977. 136 artículos publicados, es su producción científica en revistas indexadas, ha dirigido 17 tesis doctorales y fue director del Instituto de Química de la UNAM desde el 2003 al 2010. Actualmente es director de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya. Bueno, pues muy buenas tardes o días a todos ustedes. Yo quisiera agradecer, como es absolutamente justo, a esta universidad por la oportunidad de platicar con ustedes y felicitar a esta universidad por el enorme esfuerzo que hace en forma diaria y continua por ser una universidad que participa realmente en el desarrollo de su sociedad y adicionalmente siendo una universidad que realmente ha permeado a la sociedad ecuatoriana en todos sus confines. Entonces, esta pequeña presentación que se vincula al desarrollo universitario centrado en valores tendrá dos partes, ¿no? Una presentación en PowerPoint, esperemos que funcione, sí, ya funcionó, y después un desarrollo de una presentación escrita, ¿no? Entonces, nuestra universidad se encuentra en un proceso evidente de cuestionamiento, como debe de ser en cualquier sistema, en una universidad en cambio, y en un país, en un planeta en cambio. Entonces esta plática pues lleva como tema desarrollo universitario centrado en valores y se simplifica en el respeto que tenemos que tener al ser humano, ejemplificado por la persona que está a su lado izquierdo, y un respeto y un trabajo diario que tenemos que tener respecto a la conservación de nuestro planeta. Los valores respecto al hombre pues deben de implicar el respeto y dignidad, como decíamos, al ser humano, y trabajar, y la universidad tiene que hacerlo y toda la sociedad, en la sustentabilidad del planeta y la conservación de su riqueza y su diversidad. Es verdaderamente impensable que gobiernos enteros y sociedad entera no respondan al reto que las mismas Naciones Unidas han dicho, que el planeta se encuentra en una situación de riesgo, que es la primera vez en la historia de la humanidad en donde no hablamos de los riesgos particulares de un país o riesgos particulares de una sociedad, sino de los riesgos de todo el planeta en la forma como lo encontramos anteriormente, y sin embargo no hay una respuesta clara, y esta respuesta clara no se da no solo en los gobiernos, sino esa respuesta clara no se da y no se está dando en las universidades. Los retos al respecto del ser humano pues se implican el respeto y la lucha en contra de la discriminación, de la intolerancia, de la miseria, de la ignorancia, de la esclavitud en todas sus formas, ¿no? Que puede ser desde la esclavitud física hasta la esclavitud espiritual y moral, la cosificación que la sociedad ha hecho de las personas, las drogas, la violencia y el mal del siglo XXI, que es el mal de la depresión, que incapacita de manera determinante a millones de seres en nuestro planeta. Y el respeto al ser humano se debe sustentar en la lucha que tenemos que tener en una sociedad que niega la verdad, una sociedad que lucha en forma, parece ser, inmisericordia, hacia un relativismo moral, en donde todo se vale, en donde cada quien tiene su verdad, y no solamente esas verdades no son dignas de ser discutidas, sino que no me interesan, puesto que no existen. Los retos del planeta pues son claros, ¿verdad? El calentamiento global, la elevación del nivel oceánico, la degradación de los suelos agrícolas, la extinción de las especies, la contaminación ambiental, el agotamiento del petróleo, y un tema que ni siquiera la sociedad ha empezado a trabajar, que es el agotamiento de los recursos mineros, ¿no? O sea, este tema está prohibido de ser tocado, ¿no? O sea, pensamos que vamos a seguir produciendo cobre y platino el resto de los próximos millones de años.
mientras que hay pequeñas voces de alerta que dicen que, por ejemplo, a la humanidad le quedan solamente 25 años de tener helio como una disposición industrial, y dentro de 25 años, o sea, para el año 2035, ¿sí?, no podremos festejar el día de San Valentín con globitos, ¿sí?, lo cual es lo de menos, sino que van a desaparecer los equipos de resonancia magnética nuclear, las soldaduras especiales, los trajes de buceo, los sistemas de alto vacío, la cromatografía de gases, la detección, por lo tanto, de todos aquellos análisis médicos y biológicos, y continuamos así, ¿no? Pensamos que la disposición del platino contra el cáncer o para tener catalizadores va a ser infinito, cuando se supone, y hay quien piensa que le quedan solamente 10 años de producción del platino. Temas que no solamente la sociedad no se encuentra trabajando, sino ni siquiera vislumbra. ¿Los valores qué son? Pues una definición muy sencilla. Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra naturaleza como personas y que en cierto sentido nos humanizan porque mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana, ¿no? Estos valores humanos pues son los valores que tenemos que luchar en la universidad. Pero ahora no nos encontramos no solamente con valores y gente que no tiene valores, ¿sí?, o que los tiene ocultos o que no los reconoce, sino ahora vivimos una sociedad en donde lo que existen son también antivalores, y que esos antivalores empiezan a ser parte de una pseudocultura o una anticultura, ¿no? O sea, aquí a la izquierda se encuentra una representación de la imagen de la Santa Muerte, que tiene un culto importante en la República Mexicana y que pretende ser registrada como una organización religiosa, o sea, el culto a la muerte, a la Santa Muerte personificada. Y a mano derecha, pues lo que en México llamamos un narcocorrido, una narcocanción, que la cantan los adolescentes y los niños y demás en el norte de la República, nada más en el norte, que lo podríamos leer, ¿no? Y si quieren después les traduzco al español para que ustedes la entiendan, ¿no? Se llama una canción que se llama Los Sanguinarios del M15. Dice: volando cabezas a quien se atraviesa, con cuerno de chivo, eso es una AK-47, y bazuca en la nuca, somos sanguinarios, locos bien ondeados. Ondeado significa totalmente drogado, nos gusta matar. Para dar levantones significa secuestrar, somos los mejores, siempre en caravana, toda mi plebada. Plebe es un adolescente, una gente joven que nos acompaña. Siempre en caravana, toda mi plebada, bien empecherados, que eso quiere decir con chalecos blindados, blindados, o sea, con carros blindados y listos para ejecutar. Y esto es la cultura que hoy reciben miles y millones de adolescentes en nuestra República Mexicana, cuando nos enteramos que los sicarios dan conferencias en las escuelas primarias sobre la mejor manera de utilizar las armas en las zonas rurales de nuestro país y de muchas partes de América Latina. No estamos luchando ahora por dar valores, sino que ahora tenemos que luchar en contra de los antivalores. ¿Cuál es la universidad del futuro? Pues una universidad del futuro es clara: instituciones que se contentan con dar instrucción técnico-profesional, instituciones con motivación directa a la investigación, que lo que le importa a los académicos es investigar. ¿Qué será investigar? ¿Quién sabe? Instituciones exitosas por el éxito económico de sus egresados, instituciones con un objetivo de lucro, instituciones formadoras de personas con valores que se plasman diariamente en su ejercicio profesional y vida personal. La formación en valores de nuestros estudiantes es primordial, ¿no? Es un hecho innegable. Y los valores espirituales y humanísticos trascienden a los valores materiales. Sin lucha que tenemos diariamente que hacer y que desafortunadamente pues la sociedad no nos apoya al respecto. Y la formación en valor de nuestros estudiantes es, como decíamos, una tarea primordial, y la investigación es una herramienta invaluable en la formación de nuestros estudiantes. El reto es formar estudiantes que sirvan a la sociedad, que se sirvan a sí mismos, pero que valoren a la sociedad y se nutran de su riqueza y de su diversidad. La universidad ha olvidado, y creo que en todos los casos, que la sociedad existe y que la sociedad es rica y que la sociedad tiene una historia de reflexión. Entonces sacamos estudiantes, profesionistas, personas con PhD, como nos gusta decir,
en donde van a la sociedad a decir cómo la sociedad se tiene que comportar, ¿sí? Y nos convertimos, ¿verdad?, en dictadores de lo que debe de ser, sin conocer a la sociedad y sin nutrirlos de esta, olvidando y abandonando y despreciando la riqueza y la real diversidad de nuestra sociedad. Y termino esta presentación de PowerPoint con esta frase, que es una frase maravillosa, del doctor Gustavo Vázquez, rector de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, que dice: es en la universidad donde se forma el destino de la patria. Y pasaremos a una pequeña presentación de 10-15 minutos sobre desarrollo universitario centrado en valores. Dice, las generalizaciones son sencillas. Los estudiantes y los profesores y toda la estructura universitaria están necesariamente influidas por consideraciones éticas y de buenos propósitos universales. No conozco ninguna universidad que diga que vamos a formar secuestradores o ladrones o personas carentes de ética. Sin embargo, algunas legislaciones trascienden la generalización de estas consideraciones éticas y de buenos propósitos. Así, el Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México señala en su artículo 3 que la actividad de la universidad tiene que estar al servicio del país y de la humanidad, pero saca un tercer articulado que dice, un mandato operativo, que dice que este servicio al país y a la humanidad debe de estar centrado en la superación constante de cualquier interés individual. Este es un verdadero y novedoso valor universitario. Así, al contravenir este mandato de superar cualquier interés individual, la universidad en todos los confines de nuestra América y de otros continentes ha desarrollado licenciaturas y posgrados, proyectos y líneas de investigación, investigaciones irrelevantes para el provecho personal, ha esclavizado a los alumnos y ha deformado a la sociedad, sustentando su desarrollo en los deseos e intereses personales de los diversos actores, ya sea con poder o con poder de convencimiento. Si yo soy químico y hago química de los elementos de la familia del nitrógeno, qué mejor que cuando yo sea rector crea yo el instituto, ¿sí?, sobre investigaciones de mi campo. ¿Qué son los valores? Lo decíamos anteriormente. Son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra naturaleza como personas y nos humanizan, mejorando nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana. De ahí la necesidad de que si no descubrimos lo que somos, docentes y estudiantes, tampoco descubriremos qué valores nos convienen, cuáles valores hemos de priorizar y abrazar con fuerza. Cuando mejor percibamos nuestra naturaleza, tanto más fácilmente percibiremos los valores que le pertenecen y la priorización que tienen que tener. La universidad, en su concepción original, como entidad de educación superior y generadora de conocimientos, se ha visto disminuida por la presencia de denominadas universidades, que son instituciones privadas o sostenidas parcial o totalmente por el Estado, que simplemente o difícilmente o pobremente se contentan con formar a profesionistas, formar entre comillas, sin una participación en la generación de conocimientos, ni discusión, ni reflexión ninguna. Basta con concluir el plan de estudios. Lo anterior nos lleva a considerar si existen valores universitarios o simplemente estamos inmersos en instituciones de los ciclos profesionales, carentes de valores propios y donde sus egresados no tienen un cariz particular, un espíritu idóneo a su formación, en donde en algunas se pretextan investigación para obtener recursos para mis viajes internacionales, en donde sus académicos se contentan con publicar artículos en revistas secundarias, sin relación alguna con la investigación trascendente, en donde los alumnos, incluyendo los de doctorado, son simplemente manos de obra para mi función de mi investigación, para mi fin personal, o una fuente de ingresos económicos para el dueño de la universidad. La universidad ha sido, sin lugar a dudas, generadora de algunos de los seres humanos más nobles y generosos, y así lo ponderamos siempre, pero también hay que reconocerlo, ha sido generadora en múltiples ocasiones de seres despreciables que han medrado con el dolor humano, ya sea en la medicina o en los tribunales. ¿Quién no conoce las historias de familias que han perdido todo ante los abogados que los han explotado y han alargado los juicios? ¿Quién no conoce las historias de las operaciones innecesarias, de los tratamientos médicos indignos,
del alargamiento de la vida sin calidad, hasta que la familia ha demostrado al médico que es momento de que muera el enfermo porque ya no tiene un centavo en el banco. Ese día muere el enfermo. Han generado profesionistas que se han enquistado en la corrupción de las entidades gubernamentales y privadas de nuestras naciones. El ser egresado de una universidad no garantiza ni implica ningún carácter ético ni de servicio, a pesar de los juramentos no de Hipócrates, sino de hipócritas que se hacen al respecto. Ni implica en la mayoría de los casos ni siquiera la urgencia de una formación continua. ¿Quién no ha visto a los médicos que recetan fármacos desechados prácticamente hace 30 o 40 años y que no han tomado un solo curso en los últimos años? En un mundo, en cambio, siguen ejerciendo su profesión sin actualización alguna, construyen la misma casa en el trópico que en los ambientes fríos, ¿sí?, destruyendo la ecología. ¿Cuáles son los valores esencialmente universitarios que no son compartidos por otras instituciones o que necesariamente se debe trabajar en su posesión? Pregunta difícil, pero que se resuelve en la vinculación entre profesores, académicos y estudiantes en torno a la docencia y la investigación, en una relación continua de comunicación de lo investigado y de enseñanza a través de la investigación, todo ello centrado en una búsqueda ordenada y continua de la verdad, lo cual implica que el trabajo académico va más allá de un incremento en los conocimientos, sino que se vincula a la generación de marcos teóricos provenientes de un desarrollo intelectual y la generación de marcos personales de respeto a la sociedad del planeta y una vinculación a la sociedad con un contenido de servicio real y profundo, en donde la concepción de la verdad se diferencia de la laxitud contemporánea, de carencia de verdades en sí mismas y un relativismo moral. Por lo anterior, lo que diferencia a la universidad y su valor central se centra en la cultura que surge del conocimiento del hombre y sus valores, del hombre específico en su entorno social, en consecuencia de su realidad social, y que la universidad ha de labrar en el perfeccionamiento y descubrimiento de las virtudes de sus estudiantes y docentes en un entorno integral, no de formación mecánica, técnica y de línea de producción, sino esencialmente humanística y en consecuencia social, sin demérito obviamente de la particular disciplina en donde los valores vayan de la mano con el espíritu. Esta deseable formación integral de las personas no se sustenta en la nimiedad de unos cursos interdisciplinarios, en unos cursitos de ética y de religión, sino en el ejercicio diario de la reflexión y búsqueda de la verdad y en el ejemplo que los docentes tienen que dar. Escribía Glenn Gould, el gran pianista canadiense, que las consecuencias del arte en el hombre no corresponden a una explosión de adrenalina que nos hace aplaudir después de un concierto, sino a la construcción de un estado de admiración y de serenidad continua en el hombre. La esencia del quehacer universitario, su misión diferenciada de otras opciones, yace en la creación de hábitos para que el estudiante busque y alcance la verdad el resto de su vida, no para que se sienta libre cuando le dimos un título, sino que se sienta encadenado a la necesidad de continuar perfeccionándose al servicio de la sociedad y a comprender la misma. A una lucha por su propio esfuerzo en una búsqueda auxiliada por los docentes de la perfección del hombre completo y no solamente como médico, como químico o como abogado. La esencia de la labor de la universidad se plantea en una formación de los universitarios a través de la docencia en la búsqueda, descubrimiento y contemplación de la verdad. De ahí la distinción entre alumno, cuya etimología denota ser alimentado, y estudiante, que su etimología denota actividad y pensamiento, que de acuerdo a cierta definición se vincula al esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo. Es decir, la actividad de la universidad formadora es una actividad activa, no pasiva, no de alimentación, sino de esfuerzo en conocer y comprenderse a sí mismo y comprender la sociedad. Recientemente en la Universidad Nacional de México se dio la discusión sobre la mejor manera de denominar a los académicos, si profesores o investigadores, o la cursilería esa de profesor-investigador. Y mi propuesta fue de que todos nos llamáramos estudiantes, ¿sí? Unos estudiantes con contrato y otros estudiantes en proceso de certificación inicial. Obviamente obtuve un solo voto, que fue el mío. Desgraciadamente, los sistemas actuales de evaluación y certificación de la calidad
hacen hincapié en los aspectos cuantitativos, en donde la relevancia de una universidad está en función del número y tipo de instalaciones, del número de metros cuadrados construidos, de los recursos, de las computadoras, del número de académicos con PhD y de artículos producidos. Una universidad con 41 PhD es mejor que la que tiene 40. ¿Sí? Es decir, un proceso de contabilidad, no de un enfrentamiento a lo trascendente, en la generación real de conocimientos y de marcos teóricos, en la construcción de valores a los estudiantes y docentes, y no solo una colección de intrascendencias científicas, pseudocientíficas o datos estadísticos. Espíritu y valores no se pueden separar. En una universidad como la Nacional de México, producto de una larga historia de un imperioso laicismo y anticlericalismo, el lema "por mi raza hablará el espíritu", lema de José Vasconcelos, permanece sin mutación, pero también sin reflexión. Alguien podría decir que los valores en los que todos creemos son religiosos, están desprendidos de todo contexto religioso, cosa más falsa. Los valores de que nos orgullecemos, la humanidad entera, la compasión, la hermandad, la fraternidad y la tolerancia, tienen una profunda raíz religiosa. Para Nerón, ¿sí?, hablar de hermandad pues nos mandaría a los leones inmediatamente, o a Moctezuma en México. Estos valores no tienen ningún sentido para ello. Los valores de la humanidad, de la compasión, de hermandad, fraternidad, tolerancia, etcétera, tienen esencialmente en nuestro occidente un sentido cristiano, tan fuerte y trascendentes que han permeado a la sociedad universal y ahora son valores universales. El universitario debe entender y agradecer al cristianismo su participación en la construcción de una sociedad que pretende ser fraterna y humanitaria, digna e igualitaria, independientemente de sus creencias personales. Desgraciadamente, la incultura religiosa y cultural ha alcanzado a grupos importantes de la sociedad, haciéndole olvidar el origen y grandeza de la contribución del cristianismo a la sociedad contemporánea y lo ineludible de que en nuestro occidente, si se abandonan las concepciones cristianas, nos conduciremos irremediablemente a un estado de deshumanización completa. El ingreso de la universidad a la sociedad del conocimiento se ha pretendido resolver simplemente. Mi amigo el doctor Romero Hicks nos ha mostrado el día de ayer el impulso enorme que México ha dado a la formación de posgraduados. Resultado actual, México está atrasado al ingreso de la tecnología de punta. La publicitis de los académicos, ¿sí?, es diaria. La diarrea de nuestros académicos al publicar artículos intrascendentes en revistas indizadas es necesario, ¿sí?, ya no darle un laxante, es necesario darle algo para que la detenga. De lo contrario, nos vamos a deshidratar. Diarrea de artículos intrascendentes, en ocasiones sin siquiera la presencia de alumnos. La universidad debe blindarse en contra de la tentación de resolver todo a través del número de personas contratadas con PhD. Es necesario la creación de modelos de evaluación y la construcción de valores en los académicos. La realidad irrebatible del mal denominado calentamiento global, mejor denominado ecocidio global, debe convertirse en uno de los grandes motores de los nuevos valores universitarios que hay que plasmar en las comunidades universitarias. La imposibilidad total de sustentabilidad del planeta con los consumos actuales de combustibles fósiles, emisiones de gases de invernadero y deforestación, necesariamente deberían de estar hoy transformando todos los procesos de enseñanza-aprendizaje en el planeta, pero aparente y manifiestamente esto no sucede. La única solución que tenemos es una visión global, y esta visión global que incorpore a las ciencias, las artes y las humanidades como un todo en la construcción de los valores universitarios es una necesidad, y no se resuelve, como dije antes, con la trivialidad de que asistan a un concierto los estudiantes de ingeniería o que tomen un curso de filosofía kantiana los estudiantes de química. Implica un proceso mucho más complejo y que desgraciadamente no es sencillo y que me atrevo a decir, ni siquiera hemos comenzado. La relación ciencia, arte y humanidades corresponde a un entorno horizontal en donde el hombre, en una división incoherente con su propia naturaleza, ha puesto diques a lo que debería ser un continuo y no encuentra necesariamente una relación directa y una integración de su persona. La respuesta formadora de la universidad ha de corresponder al amplio espectro del hombre,
en donde el científico no puede ser ajeno al arte y a las humanidades, en donde la superioridad de la ciencia y la tecnología como conductora y resolvedora de las necesidades del hombre ha demostrado hasta la saciedad su incapacidad, irracionalidad, peligrosidad, y ha dado lugar a la tristeza y depresión de la sociedad y la destrucción del planeta. Se da por fundado que la formación científica es formadora del hombre per se. ¡Qué cosa tan inocente! Los matemáticos serían entonces los seres más felices, los más estables, los más equilibrados, puesto que la matemática es la esencia de la formación científica. Debería de haber 0 suicidios en los matemáticos, 0 divorcios, ¿sí? Y lo único que habría sería felicidad en un mundo, ¿sí?, de Mickey Mouse o un mundo del Mago de Oz. Dice, no, el arte y las humanidades tienen múltiples respuestas. Los científicos suelen creer que solo tienen una respuesta, 2 por 2 es igual a 4, pero la vida tiene muchas respuestas. El gran reto es formar profesionistas con valores que sirvan a la sociedad, pero que no sientan la obligación de servir a la sociedad, sino que sientan la obligación de que la sociedad los sirva a ellos, y que tengan la humildad suficiente para reconocer la riqueza de la sociedad a la que han de servir, y aprender que mientras más conocemos, mientras más sabemos, más debemos de admirar a los inmensos valores de las personas sencillas y de las sociedades no universitarias que han logrado en su vida lo que Glenn Gould esperaba, un estado de contemplación y de serenidad. Y termino esta pequeña ponencia con la frase que está aquí escrita de Gustavo Vaz, rector de la UNAM: siempre he creído que es en la universidad donde se forma el destino de la patria. Pues muchísimas gracias. Gracias al profesor Raimundo Sea.